Capitalismo revolucionario, gente libertaria. Estamos hablando en este capítulo, un capítulo muy importante de la historia de Chile, porque es el capítulo de la rebelión de todo el pueblo chileno. Recapitulando lo que habíamos dejado anteriormente, tenemos que el Imperio Español tuvo la mala suerte de tener reyes bastante pencas, como en este caso Carlos IV y su hijo Fernando VII, que se dejaron engañar y llegaron a Bayona, y en Bayona Napoleón los hizo abdicar a uno después al otro y los tomó cautivos y puso a su hermano con las tropas. Todas habían invadido todo, o sea, estaban ocupando el territorio español. Todo eso es sabido, y de ahí en los colegios el profesor tiene que hacerlo. Yo no estoy criticando a los profesores, pero el profesor, ¿qué tiene que hacer? Dice: primera Junta de Gobierno, 18 de septiembre, habla de esto que pasó en España, y se produce la primera Junta de Gobierno de 1810, que comienza, se supone, la independencia de Chile. No es así, porque hay un proceso, y lo apasionante es el proceso, cómo llegamos al 18 de septiembre de 1810. Ahora pretendo llegar al 16 de julio de 1810. Y vamos a llegar a la fecha más importante, que es el 11 de julio de 1810. Pero recapitulando lo que habíamos visto, quería hacer un comentario. Nosotros, Chile es como una, si ustedes se pueden ver, somos como una mezcla de Perú y Argentina. Eso es lo que somos. Pero, ¿qué pasó con Perú? Perú no quiso adherirse a la independencia, las clases altas, porque la independencia fue un movimiento de las clases altas, de los criollos pudientes, básicamente. Entonces, los criollos pudientes del Perú apoyaron al rey porque habían tenido una insurrección, que fue la de Tupac Amaru, en 1785, donde quedó una tremenda mortandad, y esa rebelión fue una rebelión indígena, y fue una rebelión involucionista, digamos, para volver a lo que era lo aborigen. Entonces, estaban muertos de miedo y no querían ninguna innovación, y estaban atados y fuertemente agarrados de lo que era el rey y de lo que era la cosa tradicional. Entonces, eso era Perú. Por eso es que tuvimos que nosotros ir para allá a liberar a Perú. Y después finalmente llegó Simón Bolívar. Y entre San Martín y Bolívar, todo eso lo sabemos. Y lo que pasó con Argentina es al revés, porque Argentina tuvo la invasión inglesa en 1805, que lo mencioné en el video anterior. Entonces, un ejército inglés fue a liquidar y tomar Buenos Aires y tomar todo lo que era Argentina, y después iban a tomar Chile y Uruguay. Es decir, todo el cono sur iba a ser de Inglaterra, porque estaban peleando contra España, que España estaba en sus malas políticas internacionales apoyando a Napoleón, aliados con Napoleón. Y vino la batalla de Trafalgar, donde perdimos toda nuestra flota, y Francia también. Y Inglaterra nos hizo pedazos a Francia y a España, unidas en la batalla de Trafalgar. Y también tuvimos, Carlos IV hizo esta alianza con los revolucionarios norteamericanos. Es decir, estaban apoyando algo que era en contra de ellos, que era en contra de la realeza. Un experimento único, maravilloso, que es un milagro, una maravilla. Yo le saco el sombrero a la revolución norteamericana. Y Encina, me lo puse a leer hace poco, anteayer estaba leyendo Encina, que, bueno, por algo sacó el Premio Nacional de Literatura. Encina habla sobre las causas de la independencia, y empieza a hablar, que no puedo hablar de Encina, de las causas de la independencia, de lo que dice Encina, porque es un vuelo maravilloso, ese tipo es como un filósofo de la historia, como un poeta, y habla al aporte de los norteamericanos. Los norteamericanos fueron un aporte tremendo, porque venían a Talcahuano, llegaban a, qué sé yo, a Caldera, o llegaban a Tongoy, o llegaban a cualquier parte cazando ballenas, o también haciendo contrabando, trayendo artículos manufacturados de Inglaterra, de Estados Unidos. Entonces ellos eran ardorosos, y hay mucho testimonio en cartas, en escritos, de cómo los norteamericanos hicieron propaganda por la revolución
por la independencia con sus ideas republicanas, y que en Chile no se sabían, porque había que ocurrírsele, había que ser un Aristóteles para poder entender las cosas, o había que ser un tipo tan privilegiado como era Juan Antonio Rojas, que tenía su gran biblioteca, que era el único que tenía esa biblioteca, y habían otros, deben haber sido, como les digo, unas 10 bibliotecas particulares donde uno podía entender lo que era la ilustración, Adam Smith, la escuela de los escocesa, Hume, Locke, o qué sé yo, todo lo que Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Rousseau, todos los que estaban en ese momento desarrollando el raciocinio, la razón, la independencia del hombre, por fin, en ese siglo maravilloso del siglo XVIII. Pero estamos dejamos esto en junio de 1818. Lo dejamos ahí. Teníamos entonces, para que vean que el virreinato de Perú y el virreinato de La Plata, completamente distinto. La Plata fue una que nos capitaneó en el fondo en todo esto, y fuimos bastante sincrónicos porque hubo una diferencia muy poca, de un mes, 2 meses. Y así fuimos sincrónicos en todas partes, porque imagínense que en 1810 se produjeron juntas en distintos lugares, en Caracas, qué sé yo, en México, en Bogotá, en Quito, en 1809 en Quito, en Charcas, en Bolivia. Entonces, ¿qué pasó? Que este sincronismo es porque estaban todos viviendo las mismas causas en todas partes, que era la desafección, la mala onda que había con los peninsulares, los españoles eran muy privilegiados y daba rabia porque de repente ponían un gallo tonto, otras veces no, eran gallos inteligentes, pero eran tontos. Y aquí nosotros tuvimos la desgracia, pero no, tuvimos afortunados de que se puso a este hombre José Antonio García Carrasco, que era un militar mediocre, era un ingeniero que estaba dedicado a las fortificaciones, que estaba en la frontera, y Juan Martínez de Rosa, que era el Andrés Bello de la época, que era el tipo capaz, el tipo que todo el mundo le hacía reverencias porque era el gallo más capo, más inteligente, que había nacido en Mendoza, se había educado en Córdoba y había terminado en Chile dando clases de física y cosas así novedosas. Entonces, Juan Martínez de Rosas fue el que se puso en un gallito con la Real Audiencia, que había puesto a un Martínez Aldunate, y el tipo llegó y quería gobernar detrás acuérdense que quería ir detrás de este hombre que se llama García Carrasco, lo vamos a resumir como García Carrasco. Entonces, García Carrasco fue catapultado por Juan Martínez de Rosas desde Concepción a la gobernación de Chile. Y en el fondo hay como esta trinidad del Estado se da en todas partes. Es decir, la Real Audiencia era como el poder judicial, estaba el gobernador, poder ejecutivo, y no era un poder legislativo, pero sí un poder colegiado, el cabildo, donde estaban representados los gallos más empingorotados, los gallos de más rancio abolengo de la sociedad chilena. Entonces, estas tres unidades del Estado, vamos a ver cómo interactúan ahora a partir de 1818, ¿no es cierto? En marzo, el 27, asume este García Carrasco y al tiro empieza con un problema que dije que es una ridiculez, pero para que se entienda que había intrigas internas en cada lugar del territorio del gran imperio. Y aquí en Chile estamos aterrizando en esta intriga, donde al final él tuvo un problema con el rector, que quería poner a su amigo, que era un tipo del campo, apellido del campo, que después lo vamos a ver en varias partes, porque era su amigo, ponerlo ahí, y resulta que la Real Audiencia quiso poner a Martínez Aldunate, que era hermano de otro Martínez Aldunate que era miembro de la Real Audiencia, que también era lo más que hay. Entonces, esto de la Universidad de San Felipe eran, como les dije, 150 doctores que se creían la muerte, estaban ahí fascinados de serlo. Era como un club de puros egóticos ahí, que todos se creían la raja. Entonces se produjo lo siguiente, ¿no es cierto? Se produjo el Consejo de Sevilla, o sea, la Junta Central de Sevilla, que agrupaba a todas las juntas
de todos los pueblos de España que estaban en rebelión contra el ejército y contra el rey impuesto por la fuerza, que era José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte. Entonces, todas estas juntas tenían una junta central que estaba en Sevilla, porque Andalucía no había sido ocupado por el ejército napoleónico. Entonces, en Sevilla estaba, y la Junta de Sevilla quería arrogarse como la representatividad del rey y la unidad de todo el imperio. Pero, ¿qué pasó? Napoleón mandó unos emisarios, ¿se acuerdan? Y esos emisarios les fue bastante divertido y cómico, tuvieron que tirarse al agua porque llegaron una fragata inglesa, los cañonearon, qué sé yo, los gallos llegaron después a Buenos Aires. En Buenos Aires había un francés, Liniers, que era el virrey, o sea, era español, pero de origen francés, que había sido el héroe en lo que fue atajar a los ingleses en 1805. Entonces este inglés, o sea, este virrey, trató bien a esta gente, a los enviados de Napoleón, pero los mandó de vuelta, digamos. Pero al mismo tiempo que estaban dieron un comunicado al pueblo bonaerense como al medio, así como que no, una cosa que tibia. Y esa carta y ese comunicado llegaron a donde García Carrasco, y García Carrasco también quería conservar su puesto, quería conservar la autoridad real, pero al mismo tiempo, como el rey no estaba cautivo, como estaba la Junta, pero también podía ser que la Junta fuera derrotada. Es decir, que el ejército napoleónico hiciera peor, hiciera trizas y ocupara toda la península y confirmara una victoria rotunda, porque de partida Napoleón era el gallo más poderoso que había en ese momento y el ejército francés era extraordinario. Entonces era muy predecible, se podía decir que España desaparecía. ¿Y qué hacíamos nosotros? ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Qué hacían los realistas? Los realistas, como en este caso García Carrasco y todo su núcleo, toda su gente, los de la Real Audiencia, ¿qué hacían? ¿Napoleón vencerá a España? Era la pregunta. Entonces hubo un tipo de apellido Torres, que era un escribano de la Real Audiencia, que venía de Quito, porque en esa época había gente de Guatemala en Chile, había un Irizarry que era de Guatemala, el mismo Rosas venía de Mendoza, entonces era un mismo país. Entonces de repente había chilenos que estaban en Lima, chilenos en España, pero porque era un mismo país. Entonces existía esa comunicación. Entonces este gallo Torres escribió, porque no había imprenta en Chile, escribía y volvía a escribir otra copia y las repartía por Santiago, donde decía, por favor, atengámonos al rey, luchemos hasta el final, porque yo me he dado cuenta que hay gente que está tramando la subversión, tramando la independencia con pensamientos perversos y malévolos, más o menos así. Entonces, ese escrito llegó a las manos de García Carrasco. García Carrasco lo llamó y le dijo, te voy a juzgar. No, me dijo, si yo estoy así porque pasa. Bueno, ¿y dónde escuchaste? ¿A quién escuchaste? ¿Dónde escuchaste estas conversaciones? El tipo dijo, no, si son cosas que escuché por ahí. Se corrió, porque no quería acusar a nadie en concreto. Pero eso ya prueba de que había conversaciones secretas, sobre todo en la juventud, que estaban hablando de la oportunidad de dar un golpe, y un golpe de suerte, un golpe de masas, para poder cambiar la realidad y tener una independencia del país. Eso ya estaba ya, porque esto es una prueba, dentro de otras pruebas que iban dándose. Después le mandaron tenía una orden, García Carrasco, de acuñar una moneda con la imagen de Fernando VII. Resulta que Fernando VII gobernó un rato, después llegó a Bayona y después se supone que estaba gobernando, pero estaba cautivo, y además había sido un tipo de una bajeza, de una poca inteligencia, poca sabiduría y de moralidad penca, horrible. O sea, no era un rey, realmente Fernando VII era lo peor. Entonces, bueno, pero como no tenían la figura oficial, García Carrasco también se estaba protegiendo, dijo, no vamos a imprimir la moneda, no vamos a hacer una moneda. Después viene una proclamación de Fernando VII, el 25 de septiembre de 1818 se proclama a Fernando VII como el rey. ¿Por qué? Porque había venido una orden de cuando Fernando VII fue proclamado rey en los conflictos de Aranjuez, en toda esta intriga de Aranjuez,
Entonces, con los meses había llegado la información, que la orden, a todo esto, ya Fernando VII estaba en Francia, estaba metido tenía un lugar donde él estaba ahí feliz, porque tenían en ese sentido, bueno, ya, y entonces esa proclamación fue muy distinta a la que fue con Carlos IV y todas las proclamaciones anteriores. Fue apagada, tristona, no hubo las luces, los repicar de campanas, no hubo unas, estaban todos, el pueblo un poco contento porque le gustaba, pero antes se tiraba, se repartía plata al pueblo, se le tiraban monedas, nada. Esta vez estaban todos como, ¿para dónde vamos a tirar? Estaban todos en ascuas, todos. Los reformadores, los más ultrapatriotas, los que estaban con pensamientos subversivos estaban en ascuas, porque no sabían cómo iba, pero los que estaban más preocupados eran los realistas. Y se produce lo que se llama una colecta para ayudar a la causa de la independencia en España, y se hace una colecta en todas las ciudades de Chile, la organizan y juntan plata y envían plata, y así enviaron de todas partes de Hispanoamérica, se enviaron cargamentos de plata para la Junta Central de Sevilla. Eso fue el 8 de octubre de 1818. Inglaterra entra en la guerra, ¿no es cierto?, y rompe su neutralidad y entra en la guerra para apoyar a España, obviamente. Y fue una ayuda importante para poder derrotar a los franceses. Y la Junta Central de Sevilla, para legitimarse, sabiendo que Napoleón había enviado emisarios a México, a Caracas y a Buenos Aires, envió también emisarios a todos los lugares, incluido a Chile, y envió a uno que era un señor chileno de apellido Luco. Entonces este señor Luco llegó como representante de la Junta Central de Sevilla. A todo esto, un paréntesis. Encina, no sé por qué, con qué acervo de información lo dice, pero yo le creo a Encina, es un gallo serio, habla que el lugar más privilegiado del imperio, había un lugar que era regalón, que era Venezuela. Venezuela era el lugar regalón del imperio, según lo que leía a 2 días atrás, hace 2 días, de lo que dice Encina. Dice que donde había mejor trato a los criollos, y fue justamente donde hubo más rebelión. Es decir, la revolución no se produce porque había pobreza. Hay que entender que la dinastía Borbona, como les dije, iba en un desarrollo económico. Había un desarrollo. Entonces, obviamente que después de la independencia se produce un salto mayor porque se produce la libertad de comercio, etc. Pero este desarrollo económico es lo que catapulta, digamos, también todas las peticiones. Todos querían mayor libertad de comercio y de industria. Entonces, la propaganda de los norteamericanos no solamente se dio en los norteamericanos, también en los ingleses. Entonces, los ingleses venían a hacer contrabando, y ese contrabando se producía en distintas caletas que estaban ya acordadas. Y en el pueblo chileno, desde lo más alto hasta lo más bajo de la cadena social, todos estaban de acuerdo con que se hiciera este contrabando. Llegaban los barcos y estaban felices. Entonces lo cambiaban por cobre, o oro, o plata. Y eso por especies, como generalmente de telares, de cosas de tejidos, de las imprentas textiles, que no existían en Inglaterra, por ejemplo. Entonces, esta imprenta y la necesidad de abrigarse, de vestirse, el harapo, era muy normal que anduvieran harapientos, porque la ropa que llegaba a Chile era muy cara, y como venía controlada, venía en una inflación muy grande de precios. Entonces esto venía directo. Y el famoso Scorpio, viene un episodio que es el del Scorpio. El Scorpio era una nave que era ballenera, y el capitán, que se llamaba Bunker, este gallo llegó y dijo: vamos a hacer algo mejor, vamos a ir, la refaccionó en Inglaterra, la sacó en un dique, después le puso 20 cañones pequeños, fue con una tripulación de 50 gallos así fuerte, y llenó dijo: no voy a cazar ballenas, voy a llenar
de telares, de tejido, de todo lo que son telas, y voy a ir a comerciar a Chile, porque ya conocía Chile y había estado en 1807. Y antes, en 1801, cuando en 1801 en Talcahuano hubo un asalto desde la guarnición española para tomarlos y salieron arrancando. Y en Valparaíso, en 1807, llegaron y asaltaron 3 embarcaciones y las tomaban. O sea, la política del imperio era tomar las embarcaciones que andaban haciendo comercio ilegal, es decir, contrabando. Y este gallo llega entonces, se había puesto de acuerdo, llega a Topocalma, les recomiendo Topocalma, tienen que irse hacia el sur, pasar por Rapel, Litueche, y de ahí 15 kilómetros llegan a Topocalma, es un lugar extraordinario. Ahí había una hacienda, está todavía la hacienda de Topocalma, en esa época era un tal Fuensalida, ahora es de los Galvez, que son unos multimillonarios, y es un lugar maravilloso. Bueno, ahí hacían el contrabando. Ahí 300.000 pesos de cambio, pero después se fue a Tongoy, que no se llamaba Tongoy, se llamaba Tango, no me acuerdo, pero un nombre aymara, bueno, un nombre aborigen. Y ahí en Tongoy, él fue a hablar con Coquimbo para hacer cambio. A todo esto, había un inglés cuyo nombre no quiero acordarme, que era un inglés que era enemigo de este gallo Bunker y que traicionó y fue a hablar con García Carrasco y a contarle, mira, aquí hay un gallo que se llama Bunker, que anda en una fragata que se llama Scorpion, y esta fragata está haciendo comercio ilegal. Entonces García Carrasco aplicó el criterio que se aplicaba siempre en toda la colonia, que era un criterio a capturar. Y ojalá con la mayor perfidia, con el mayor engaño. Eso era común. Entonces no hay nada especial. Lo que pasa es que ahora, como dicen en esta palabra, estaban empoderados. Entonces ahora las cosas empezaban a cambiar. El comportamiento de García Carrasco era un comportamiento típico de un brigadier, de un militar que estaba en el gobierno de Chile y que quería, si había, antes venían los piratas, los agarraban y los colgaban en la plaza de Santiago, en la plaza de armas los ahorcaban. Y los gallos nada más que andaban ahí, eran piratas re buenos, eran entretenidos los gallos, pero eso eran de otra época, ahora eran los contrabandistas. Entonces, tramó una manera de capturarlos. Entonces, tenía un amigo que era un comerciante en Valparaíso y este gallo se llamaba Demián, otro apellido, no me acuerdo, Ascoy, y este gallo catalán, este tipo era un comerciante rico, pero se hizo pasar por el marqués de Larraín, que era el gallo más encopetado de la sociedad chilena. Estaba la familia de Larraín, que eran se llamaban los 800, y este era el marqués de Larraín. Entonces, el marqués de Larraín fue a hablar con este capitán y le dijo, mira, quiero hacer negocio, qué sé yo, juntémonos en Quilimarí, donde desemboca el Quilimarí, que es Pichidangui. Cuando ustedes van después de Tongoy, viene Pichidangui, los Molles, Pichidangui, sí, los Molles, Pichidangui, y después ya viene Tongoy. Entonces, en ese lugar se iban a juntar. A todo esto ya el gobernador estaba organizando todo, cómo lo iban a hacer. Entonces se juntaron ahí y subieron a la embarcación en el día, se tomaron sus tragos, estaban los ingleses felices de hacer negocios con este marqués de Larraín y otros 2 más, y entonces con una hipocresía tremenda, decían, nosotros somos gente cristiana, somos católicos, españoles, y somos hombres, gente de honor. Nosotros te decimos que no tienes nada que temer. Lo que tenemos que hacer, no desconfíes nunca de nosotros. Somos gente muy buena. Le daban la mano, se abrazaban, conversaban, se hacían amigos. Ahora vamos a hacer el negocio y te vamos a comprar todas las telas. Y aquí entonces llegaron con un montón de barras de cobre y de plata, qué sé yo, que las tenían en la playa. Los gallos alucinaron. El capitán bajó a la playa y en ese momento había un destacamento de 58 marinos de la Armada Real de España que venían de Valparaíso, capitaneados por este falso marqués, y en un momento determinado le mandan una puñalada a este gallo, que fue un mártir del libre comercio, a este inglés, Bunker, y
le sacan la ropa porque los gallos eran rapiña, la ropa era muy valiosa, y lo van arrastrando vivo a un hoyo que tenían listo para meter a todos los muertos. A todo esto se arma la zafacoca, vienen en bote, llegan al barco, los toman de improviso a los marineros, matan 6 marineros, a los otros los agarran, los llevan prisioneros, los 6 marineros a este hoyo común, a esta fosa común, agarran todas las telas, se las reparten entre sí, porque García Carrasco dijo que esto era una acción de guerra porque estábamos en guerra con Inglaterra. Falso, ya había información de que Inglaterra era aliada de España en ese momento, había cambiado de enemiga a aliada. Y lo que correspondía en ese momento era requisar, no, según la ley era requisar, no repartir. Y estos gallos se repartieron todo. Entonces, toda esta acción fue hecha por García Carrasco, el gobernador, con una perfidia, con una cosa tan fea, matando a gente que estaba solamente por comerciar, repartiéndose todo el botín entre todos estos gallos que venían de Valparaíso, que todo esto se supo. Y los comentarios de la alta aristocracia chilena, que era criolla, la mayoría era criolla, en un 90% era criolla. El resto eran peninsulares de buen abolengo, y había otros peninsulares que eran comerciantes, que se llamaban comerciantes, era lo peor. O sea, no era lo peor, pero era clase media, por decir así, aunque tuvieran mucha plata. Entonces, porque lo que daba prestigio era el hacendado. Y empieza esto que no puede ser este gallo tan descriteriado. Este es el presidente que tenemos. Pero estaba aplicando los mismos procedimientos que se aplicaban durante 200 años, con los enemigos, cuando llegaba un barco francés, cuando llegaba un barco inglés, cuando llegaba un barco holandés. Eran muy valientes estos gallos por meterse para este lado. Siempre había problemas. Entonces, esto fue el episodio del Scorpion. El desprestigio de García Carrasco. Entonces, Ortiz de Rosa, que estaba alojando en el Palacio de Gobierno, no tuvo idea, no supo que se había fraguado esta conspiración para poder capturar al Scorpion. Y frente a esta situación en que no se lo tomó en cuenta, se fue para Concepción, volvió a Concepción y dijo: ya, este gallo hay que dejarlo solo nomás. Y se quedó él con otro asesor, puso otro asesor que era de apellido Díaz de Valdés. Este Díaz de Valdés estaba casado con Javiera Carrera. Entonces, empieza a existir un grupo de gente que estaba junto con García Carrasco y empieza a estar cada vez más aislado. El Cabildo quiere reforma. Está viendo el momento de las reformas. Es el momento de las reformas. Y al mismo tiempo, sin preguntarle a García Carrasco, envía un apoderado. Esto fue el 2 de diciembre de 1808. Estamos terminando el año 1808, que, como les digo, amaneció en un año que empezó tan calmado. En marzo asumió García Carrasco, después, qué sé yo, y de repente en junio llegó la noticia del tsunami y del terremoto gigante, que era la invasión napoleónica. Entonces estaba terminando el año y enviamos un representante. Este representante se llamaba Joaquín Fernández Leiva. Y este era un abogado muy prestigioso que se fue a España y después sirvió en varias cosas, lo vamos a mencionar. Esto fue sin aprobación del García Carrasco. Y este Fernández Leiva se costeó todo el pasaje, todo el viaje. Estuvo años allá. Eran puros gallos de mucha fortuna. Es decir, la revolución fue hecha por la clase alta chilena. El Cabildo quería nuevas leyes para el desenvolvimiento industrial y comercial. Ensanchar las facultades y prerrogativas de los cabildos y la libertad de expresión. Esas cosas. En diciembre, todos los diciembre se producía una elección, se eligieron 2 alcaldes y un representante de la ciudad. Entonces estos 3 puestos fueron ocupados por gente de confianza del grupo reformista, que era el mayoritario. Y también paralelamente se hizo una elección del arzobispo y se eligió a don José Santiago Rodríguez Zorrilla. José Santiago Rodríguez Zorrilla lo vamos a ver todo el rato. Fue un realista fanático y recalcitrante.
la Iglesia Católica tenía un 80% de su efectivo, digamos, de todo el clero. Quizás me quedo corto, puede ser entre 80 y un 90%, eran realistas y acusaban con las penas del infierno, y etcétera, etcétera. Y en la confesión decían, no, tú tienes que arrepentirte de eso y tienes que volver a la senda del rey, aunque el rey estaba en un limbo, porque estaba ahí cautivo de Napoleón. Entonces, eso fue la iglesia, fue nuestra iglesia católica. Igual como jugó en contra de la revolución militar, cuando fue la época de Allende y la época de la revolución militar chilena, un 80% estaban en contra. Solamente un 10 o un 20% se mantuvo fiel a lo que era el gobierno militar. Entonces, eso más o menos parecido. En ese sentido, la Iglesia Católica ha estado muy poco ubicada políticamente en la historia de Chile. Lamentable, pero así. Es un episodio triste. Entonces, se produjo en diciembre del 2018 las elecciones de esto, y después en diciembre del 2019 se iba a producir de nuevo la elección. Pero la iglesia no, la iglesia se quedó este arzobispo durante todo el periodo de la independencia, jodiendo. Fíjate, el tipo desagradable, muy desagradable. Ya. Después vienen las informaciones. ¿Qué pasaba? En un comienzo, o sea, durante la época de la colonia, todo el tiempo, cada 2 meses zarpaba un barco desde La Coruña con todos los correos, con todas las cartas que habían y las noticias. Y eso llegaba y se demoraba 2 meses en llegar a Chile. Y cuando llegaba a Chile, esa noticia estaba saliendo el otro barco, que ya 2 meses después salía otro barco. Ahora, todo esto, La Coruña, Galicia fue tomada y todo esto se desorganizó. Entonces venían informaciones, venían diarios de Brasil, venían diarios de Estados Unidos, se traducían, y eso para tener información, y venía la información de la Junta Central. ¿Qué pasó? Que habíamos derrotado a Napoleón en Bailén, una gran derrota. Zaragoza había resistido durante 2 meses, los aragoneses en Zaragoza, que siempre han sido gallos de mucho ñeque, muy buenos para la guerra, los de Zaragoza, aragoneses, 2 meses, y repelieron a las tropas de Napoleón. José Bonaparte tuvo que salir de Madrid y ir en son de huida hacia la frontera. El José Bonaparte. Madrid reconquistada por los españoles. Entonces, venían los periódicos de Madrid, de Sevilla y de Cádiz a través de los barcos hacia Buenos Aires. 25 de septiembre de 1808, la Junta de Aranjuez destituye, en esta victoria, o sea, la guerra esta es que Napoleón se posesionó, pero vino una fuerte reacción del pueblo y de toda la nación española, y los repelieron hacia la frontera, y la junta, que era una junta entreguista, que era una junta que se había entregado a Napoleón y entregado a José Bonaparte, toda esta corte corrupta y debilucha, zarpazo, y se instaura solamente la Junta Central, que quería reformas y quería una monarquía constitucional, y estaban los españoles en medio de la guerra defendiendo a Fernando VII, y al mismo tiempo que defendían al rey decían: queremos corregir los errores, porque hemos llegado a esto por los errores del absolutismo, porque el absolutismo es la arbitrariedad del rey. Si el rey se amaneció con una idea, y esa idea es ir a la guerra, en tal huevona guerra, y tenemos que ir todos a eso. No, tiene que decidirse constitucionalmente, tiene que haber una organización constitucional. Entonces nace el liberalismo español. O sea, no nace, emerge la fuerza en medio de la guerra, el liberalismo español. Entonces le llamaban Pepe Botella, pero eso es conocido, a José Bonaparte. Entonces, el 8 de octubre de 1808, habiendo tenido todas esas victorias, habiendo repelido al ejército francés, exige reconocimiento de todos los reinos americanos, de todos los lugares, como los virreinatos, capitanías generales, etc. La junta principal y juntas de todas las regiones de España, porque eran todas las regiones de España.
la Junta Central acoge el deseo y el derecho del pueblo de terminar con el absolutismo. Entonces, ¿cuál era el papel que podían tener el virrey, por ejemplo, los virreyes, los capitanes generales? Estoy hablando, el Virreinato de La Plata, el capitán general de Chile, el Virreinato del Perú, el Virreinato de Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela, la Capitanía General de Guatemala, el Virreinato de Nueva España, que era México, la Capitanía General de Cuba, la Capitanía General de Puerto Rico, la de Filipinas, etc. Todos estaban, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a poner liberales, monárquicos, constitucionalistas, o vamos a ser absolutistas como antes? ¿Qué cresta vamos a hacer? Ya. 1809. Entramos en 1809, seguimos con García Carrasco Riga. En enero se presta solemne declaración de vasallaje. Se encienden 3 días con luces, se hace una misa fantástica y los cabildos de Concepción, de La Serena, de Valdivia, etcétera, todos los cabildos, todos Chile celebra el 27 de enero de 1809 que la Junta Central, la Junta que gobierna España, nosotros le debemos sujeción. En el fondo estábamos diciendo, estamos aquí, veamos lo que pasa. Pero Napoleón no se iba a dejar derrotar tan fácilmente, dijo esta cuestión. ¿Qué se han creído estos gallos? Los miraba a huevo a los españoles, los miraba para abajo. Entonces dijo, vamos, y fue con refuerzo, entró derrotando y entró con fuerza, tropas de refresco, y llegó y se instaló en Madrid. Y empezó a agarrar Aragón, cayó Barcelona, cayó Galicia, cayó Extremadura, quedaba solamente Andalucía. La Junta Central tiene que, de Aranjuez, donde estaba, tiene que volver a Andalucía. Y manda una carta muy importante. Dice una carta, dice, ustedes ya no son colonias, nosotros no son colonias, no son factorías, nosotros no los miramos como inferiores. Nosotros les decimos a ustedes que son provincias de ultramar, que son parte esencial y constitutiva de este gran reino, que es el reino de la Magna España, donde vamos a gobernar con la figura del rey, pero con una constitución. Entonces llegaban estos escritos y García Carrasco pescaba los escritos y los guardaba. Y no se los mostraba a nadie. Pero como la agilidad de comunicación estaba todo el mundo en las noticias, estaban todos en ascuas, como le digo, el ascuas, estaban como loro en alambre, parados en un alambre, y ¿qué hacemos? Entonces llegaban por Buenos Aires correspondencia y le llegó a Martínez de Rosa, y Martínez de Rosa lee todo esto y escribe un manifiesto donde él dice, proféticamente, dice, estos señores de la Junta Central de Sevilla están hablando como profesores de filosofía, son sabios filósofos que están hablando maravillas de lo que debe ser, pero si llegan a derrotar efectivamente a Napoleón y vuelven a poner a Fernando VII en el trono, ¿seguirá así esto? Me temo que no. Profecía de Juan Martínez de Rosa. Y por otro lado decían, bueno, tenemos que enviar representantes, porque ya la misma Junta Central pedía que enviaran representantes. Pero hay un detalle muy importante. Para cada una de las regiones de España, es decir, Cataluña, La Mancha, Castilla, la Vieja, Castilla, la Nueva, qué sé yo, Andalucía, Extremadura, Valencia, ya, Navarra, qué sé yo, País Vasco, todo eso, cada uno de esos tenía dos representantes. Y por el Virreinato del Perú, 1. Por el Virreinato de La Plata, 1. O sea, por cada uno de esos que yo les mencioné, Filipinas, Guatemala, por México, 1. Por el inmenso México, que en territorio era como, ¿cuántas Españas sería México en esa época? Que era como tenía 1/3 de lo que es Estados Unidos ahora, de haber sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
unas 9 España, 8 o 9 España. Era el puro México. Entonces, aquí había riquezas inmensas, y había territorios inmensos, y había población, y se mandaba un solo. Entonces esa cuestión dijo, todos los criollos dijeron, qué injusto esto. O sea, se va a hacer un congreso allá para redactar una constitución donde los americanos, nosotros, vamos a mandar uno por cada uno, y los otros 2. Injusto. Injusto. Ya mostraban la hilacha con esa cuestión. Entonces Juan Martínez Rosa decía, esta cuestión, los gallos no aprenden. Ya habían recibido grandes sumas de apoyo de nuestra. Y ahí Juan Martínez Rosa escribió un manuscrito, porque no había imprenta, y ese manuscrito se reprodujo con otros escribanos, donde él pedía la instauración de una junta de gobierno para gobernarnos independientemente mientras estuviera Fernando VII en cautiverio. Eso era, él deseaba en su corazón, y como todos los patriotas deseaban, que jamás Fernando VII volviera al trono. Jamás. Eso de todas maneras. Era el deseo. García Carrasco esperó 3 meses para comunicar el pedido de la Junta Central de que enviar plenipotenciarios, o sea, representantes. El representante. El cabildo indignado. Oh, este gallo, porque ya sabían, o sea, que el García Carrasco salía pillado, como se dice, todo el rato. Y en la iglesia había 2 bandos, ya lo hemos dicho. Estaban ahí reconocidos por todos que estaban en 2 bandos. El famoso arzobispo José Santiago Rodríguez Zorrilla nos va a aparecer hasta en la sopa después. Ya. García Carrasco nombra a Juan José del Campo, su amigo, este que quería que fuera rector de la universidad, como presidente del cabildo. La Real Audiencia, que como la parte más distinguida y más serena de lo que es los realistas, fanáticamente realista, y hasta el último luchó por eso, encontró que García Carrasco estaba metiendo las patas. Entonces empezó a distanciarse de García Carrasco. García Carrasco se fue quedando solo, el Poder Ejecutivo. La Real Audiencia se puso, por decirlo, elwiniana, es decir, en el medio, centro-centro, porque hay que ver qué hacemos aquí. Tratar de moderar la posición de Carrasco, tratar de que lleguemos a una especie de consenso y que no haya una rebelión. Eso es lo que quería evitar la Real Audiencia. Llega un escrito de la Junta Central confirmando a Carrasco en el poder. Esto fue el 31 de mayo de 1809. ¿Qué pasó? Que esto era las transmisiones eran muy lentas, entonces la Junta en alguno de esos momentos de la guerra le llegó esta cuestión del que está García Carrasco, ya, y como ellos reemplazaban al rey, aprobaron y le dieron la firma, y llegó eso ahí. Entonces García Carrasco se puso más soberbio. Martínez Aldunate era el rector de la universidad, y Gregorio Argomedo era Martínez Aldunate, que era hermano de uno de los auditores de la Real Audiencia, y Gregorio Argomedo, que era un egregio recitador de poesías y filósofo y profesor. Entonces, don Gregorio Argomedo, el egregio, lo llenaron de elogios, porque fue a la Universidad de San Felipe, y García Carrasco se hinchó su pecho y está en su máxima gloria porque Gregorio Argomedo lo llenó de elogios, como era la costumbre, lleno de virtudes, las virtudes celestiales más grandes. El tipo ya era lo máximo, se olvidaban de todo lo que había hecho antes. Y Martínez Aldunate también, elogios a él y a Fernando VII. Otro más que el mejor nacido de toda la historia de la humanidad, don Fernando VII, que era lo peor nacido. Bueno, mientras se halagaba en la universidad el nombramiento oficial de García Carrasco por la Junta Central de España, en el Cabildo se juntaban los moderados, los que estaban indignados, en el fondo, los representantes del poder chileno, los que eran propietarios de haciendas, los que tenían el poder agrario, porque eso era que el poder chileno era agrario en ese momento. Estos gallos,
que estaban ahí, estaban en reunión y escribían cartas, sendas cartas que iban por Buenos Aires vía mar para llegar a la Junta pelando a García Carrasco. Finalmente llegó la Junta española, lo relevó del cargo, lo despidió del cargo, pero cuando llegó eso ya era tarde, porque ya estaba fuera. Entonces, estos los que comendaban ahí eran los famosos 800, que era la familia de los Larraín, que no eran Larraín el apellido, o sea, había muchos Larraín, pero estaban detrás, segundo, tercer apellido. Y ahí los principales que tomaron esta fuerza era don Juan Agustín Alcalde y don Fernando Errázuriz, que eran los que estaban en esta cosa de mandar las cartas y de organizar el cabildo para poder oponerse al poder real que había en Chile, a ese poder real de un rey que no existía. Pero, ¿qué pasó? Que los reyes de Portugal, ustedes saben, les conté cuando Napoleón, la excusa de entrar las tropas a España era para tomar Portugal. Y al tomar Portugal, los reyes de Portugal se fueron en barco a Brasil y fundaron ahí un imperio que duró mucho tiempo. Y ahí estos quisieron extender su imperio hacia el Virreinato de la Plata y empezaron a hacer intrigas y ofrecimientos a las autoridades que estaban en el Virreinato de la Plata y en Chile para que nosotros nos hiciéramos una reverencia y nos dejáramos gobernar mientras estaba Fernando VII cautivo por los reyes de Portugal que estaban en Brasil. Y ahí estaba la famosa Carlota Joaquina. La Carlota Joaquina tenía unas ganas de ser reina de esta zona, porque primero le dijimos que no. O sea, la respuesta fue no. Nosotros somos españoles, no tenemos nada que ver con los reyes portugueses, estamos esperando a Fernando VII, porque esa era la apuesta. No queríamos otro absolutismo, pero la Carlota Joaquina quería ser reina de esta zona, digamos, el fondo de La Plata y Chile y Bolivia, que en esa época era de La Plata, del Reinato de La Plata. Y hizo intriga, hizo movimiento, porque esto es como en las herencias. Fijaos que en las herencias realmente se arman unas tremendas peleas, aparecen unos gallos interesados. Aquí, la Carlota Joaquina quiso ser nuestra reina. Y bueno, hizo una serie de intrigas largas de contar, pero para que vean que la cosa no andaba muy clara. El cuñado de Juan Martínez de Rosa se casó con una señora muy encopetada de Concepción, de mucha plata. Entonces él, cuando estaba ahí de autoridad en Concepción, tuvo lo que se llama ahora conflictos de interés. Pero él fue un tipo muy correcto, entonces decía que la gente lo apoyó, porque lo relevaron, este tiempo de la colonia lo relevaron, le quitaron el cargo y la gente se rebeló y dijeron, no, Juan Martínez de Rosa es un tipo correcto, aunque tenga un montón de plata, no hay conflicto de interés. Y esta señora de Juan Martínez de Rosa tenía un hermano, y este hermano estaba en España y le mandaba las noticias, las cartitas, pero perfectas, de lo último. A cada rato le llegaban noticias. La última carta, todo está perdido. Se derrotó en Aragón, en Galicia, Extremadura, la Junta se retiró de Sevilla a Cádiz. Cádiz, si ustedes lo ven en el mapa, está en una puntita que está colgando al final, ya casi en el estrecho de Gibraltar. Está el estrecho de Gibraltar y hacia el oeste está Cádiz, que es un puerto maravilloso. Yo estuve ahí, lo más lindo que Cádiz te cuelga. Ya, ahí se pusieron. Después vino ahí la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución liberal, que cuando llegó Fernando VII de vuelta, a la mierda con la cuestión. Pucha, qué tipo más imbécil. Si no, seríamos un puro imperio constitucional. Bueno, esa es España. Ya, entonces García Carrasco empieza a perseguir, está tan preocupado de lo que está pasando, porque había un comidillo, entonces empieza a poner espías. Chile se transforma en lo que siempre había sido, una especie, el imperio era una especie de Unión Soviética. Si uno hablaba algo, inmediatamente había un soplón, y uno podía, por hablar algo, podía terminar de toda la vida preso, como le pasó a esos dos franceses,
que andaban en Chile y hablaron con la gente en forma inocente y espontánea de que querían que sería lindo hacer una república en Chile, y los gallos terminaron, todos, eran jóvenes, terminaron 40 años en prisión, tratados como la mierda, porque hablaron, porque tuvieron una idea. Era una Unión Soviética, tal cual. El poder del Estado, el poder absoluto. Entonces se perseguían las conversaciones, incluso derrotistas. Si uno decía, no, es que estamos perdiendo, vamos a perder, se va a acabar el rey. No, también estaban castigados. Y ahora dictó un decreto, lo hizo enviar a todos los poblados de Chile, y en la Plaza de Armas lo puso ahí escrito, dijo, ahora son sin juicio, sin proceso. Y agarraron 2 gallos de Chillán, uno era un cura, que habían estado comentando que la cuestión, los agarraron, y hubo un enredo ahí de los juicios de la Real Audiencia, finalmente poniendo la nota de cordura, porque si no íbamos a terminar mal. O sea, empezaba una represión que podía ser contraproducente. Y García Carrasco dice, voy a expulsar a todos los extranjeros. En total fueron 79 extranjeros, entre franceses, ingleses, alemanes, qué sé yo, eran casi todo europeo. 79 en total, fuera. Había un norteamericano que se llamaba Pollock, que era un activista y era un proselitista. Y este Pollock lo mandó fuera de Chile y llegó a Buenos Aires, y en Buenos Aires siguió haciendo proselitismo, y llegaban los diarios en inglés y los traducía a este norteamericano al español, y hacía proselitismo en Buenos Aires, que en Buenos Aires el terreno era mucho más libertario, porque el virrey estaba más arrinconado. O sea, así como yo digo, Buenos Aires, Santiago, Lima lo más fuerte, Santiago a media, Buenos Aires fuerte en la libertad. Entonces, este norteamericano después supieron que estaba ahí y mandó instrucciones de agarrarlo al Pollock, al norteamericano. Y estamos en 1809 ya. Ha pasado un año real del tema de la captura de los reyes en Bayona y de la invasión napoleónica. Llevamos un año real, pero no, con derrota prácticamente espantosa de los españoles, que están en Cádiz, ahí al final, en el sur, en ese punto, ahí están en Cádiz, y después van a perder Cádiz también, van a perder todo. Entonces, en ese momento se produce una rebelión en Charcas, que es Bolivia, se llamaba Charcas, el Alto Perú, que está bajo la capitanía bajo la gobernación de Virreinato de la Plata. Se produce una insurrección increíble. Y fueron frailes los que empezaron esa insurrección. Y esa insurrección fue fantástica, pero vino la represión con todo, mierda, y quedó tan aplastada la represión. El espíritu libertario de Bolivia quedó tan aplastado que fue el último bastión del realismo, de los realistas, que lo liberó el general Sucre, y llegó Simón Bolívar, esto en el año 26. O sea, estamos hablando que del 9 al 26, 9, 25, ya, un montón de tiempo, 17 años. 17 años después se liberó por fuerzas externas, es decir, la represión fue fuerte. Y también vino, eso fue en mayo del 1800, y después el 10 de agosto de 1809 viene la insurrección en Quito, y que por milagro y por una cantidad de circunstancias increíbles sobrevivió 3 años. 3 años. Con el virreinato del Perú al lado y el de Nueva Granada al lado. ¿Cómo lo hizo? Es una linda historia de libertarios. En Quito, el 10 de agosto de 1809, insurrección en Quito. Como lo digo en Perú, ni una gana, porque con la experiencia de la insurrección indígena no querían que las cosas se diera vuelta a la tortilla en términos sociales y indígenas. Eso no había por dónde. Y llegamos a 1810. El 1 de enero se eligen los 2 alcaldes y el procurador de la ciudad. Nicolás de la Cerda y Agustina Izaguirre son los 2 alcaldes de Santiago. De lo más que hay. Lo más alto de la sociedad. Nicolás de la Cerda y Agustina Izaguirre. Y después el procurador, don Juan Antonio Ovalle, un viejito que era un viejito muy especial, porque lo narran que tenía unas ideas súper especiales, particulares. El gallo era un pensamiento propio.
Este Juan Antonio Valle era un tipo genial y era un hacendado multimillonario. El gallo era un gallo que se había dedicado a leer, era un tipo que tenía un mundo excéntrico en su ser y fue muy creativo. Entonces, Juan Antonio Valle era el procurador de la ciudad y Nicolás de la Cerda y Agustín Ezeguirre. Es decir, había transcurrido un año de las elecciones, de la primera elección, que fue en diciembre del 2008, del 1808, ahora en 1809, diciembre, se eligen para el 2000, para el 1810. Tengo el 2000 metido. Ya. Entonces, este es el famoso Juan Antonio Ovalle, que era amigo de Juan Antonio, de José Antonio Rojas, que era el que tenía la biblioteca, y que era amigo de Juan Martínez de Rosa. Todos estos eran gallos amigos, pero eran tipos eran unos caballeros, perdóname, súper caballeros. Esos eran los rebeldes. Ya, García Carrasco los invita al Cabildo para mostrarle estas nuevas autoridades de las elecciones que habían habido, y llega García Carrasco, mira en forma despreciativa, él, que antes se había humillado y que se había alucinado con que lo halagaran, ahora que él se sentía ya en una cuestión totalmente, no tenía inteligencia emocional. El tipo tenía el hemisferio derecho, que el poético, filosófico, no lo tenía, no funcionaba. Era puramente ingeniero, hemisferio izquierdo. Entonces el gallo tenía una deficiencia enorme y trató con una arrogancia, con un desprecio a todos estos gallos, que eran mucho más que él en todo sentido, en plata y en social y intelectualmente. Y buscó pretextos, porque había unos pretextos legales para el nombramiento del representante para la Junta Central. Es decir, Chile no llevó un representante a la Junta Central, en cambio los otros sí llevaron representantes a la Junta Central. Entonces Chile se quedó sin representante. No, el Cabildo mandó una carta para poner un reemplazo, un suplente. ¿Y cuál era? Joaquín Fernández Leiva, el que habían mandado antes, ¿se acuerdan? El que se costeó su viaje. Ese Joaquín Fernández Leiva había llegado en la época más dura de la guerra. Bueno, la guerra seguía siendo dura y muy dura ahora, porque ya habían tenido un triunfo, pero después habían tenido una derrota con Napoleón encima en Madrid. Entonces ahora estaba Joaquín Fernández Leiva, y este chileno participó junto con los otros representantes de América y de Filipinas y de España en la redacción de la Carta Magna de 1812, que es la Constitución Liberal. Entonces, él participó, siendo suplente, en la aprobación de la libertad de imprenta en estas Cortes Constituyentes, de la libertad de comercio, la abolición del impuesto del tabaco, el estanco del tabaco, era una cuestión que estaba horrible ya. Entonces, había unas supresiones de impuestos que iban a estar en la Carta Magna. Y que la mitad de los empleados públicos fueran criollos en América. La mitad peninsulares, la mitad criollos. O sea, un gran avance. No puros peninsulares, también los criollos. Somos capaces también los criollos. Entonces, en esas leyes participó aprobándolas y discutiendo y perfeccionando este gran abogado que es don Joaquín Fernández Leiva. En esa época los Leiva previstos también estaban brillando. ¿Eh? Y después, García Carrasco se rodea cada vez de menos gente, sus puros amigos, sus pocos adherentes, que eran todos altaneros, desatinados y obstinados. No reflexionaban. Entonces, la Real Audiencia estaba realmente preocupada porque se le podía ir de las manos todo esto. El asesor de gobierno Díaz de Valdés, el casado con la etcétera, etcétera. Esto fue en febrero de 1810. Hay conflictos ahí, hay conflictos en los nombramientos, hay conflictos con este gobernador, y el gobernador tiene miedo de que la gente vaya a los arsenales que habían para defenderse de la posible antigua invasión inglesa en 1805, y habían 4.000 lanzas.
Entonces esas 4.000 lanzas dio la orden de mandarlas a Perú. Y cuando se supo esto, porque todo lo hacía secreto, García Carrasco lo hacía todo en secreto, llegaban a preguntarle, no, ¿qué cosa? No, si esto es por qué, esto por lo otro, se explicaban otras cosas. Mentía, igual salía pillado. Entonces, el Cabildo mandó a Matacaballo un representante para evitar esto. Pero la carta del gobernador podía más que el del Cabildo. O sea, había una duplicidad de poderes. Y la carta del emperador decía claramente, esto se va para el virreinato del Perú, se va y se embarcó y se fueron las 4.000 lanzas. Porque tenía miedo a una rebelión popular. Entonces, 1810. Esto pasó en febrero, en marzo. Vienen más noticias de desastres militares. Es decir, 1810 es el año más desastroso para la guerra de la independencia en España. El desastre de Sierra Morena, la ocupación de Andalucía. En Chile estaban los que se alegraban, pero para callados, como cuando lo que le contaba de los contrabandos, todo el mundo estaba feliz con el contrabando, pero todos decían, oye, eso está muy malo lo del contrabando. Pero todos por dentro después decían, oh, llegó un barco con contrabando, ¡qué lindo! Entonces era como la Unión Soviética, era eso, el absolutismo absoluto. Entonces, no podías tú decir, qué lindo que llegó un barco con ropa. No, muy malo, pero por dentro es la sonrisa. Aquí igual, qué pena lo que le pasa a España, y por dentro, ay, qué rico, ojalá que nunca más existe España. Eso eran los que estaban felices. Y los otros que lloraban de verdad. Lloraban porque decían, ¿qué vamos a hacer ahora sin el rey, sin España? Para que la escoba el caos. Bueno, de hecho quedó el caos después. Si vamos a ver la historia, en el capítulo 5 vamos a ver un caos espantoso. Pero era el precio que se tuvo que pagar. En toda América hubo caos. Nosotros fuimos el país con menos caos en tiempo. Ya. Entonces, no, claro, ¿qué decían? Los realistas, los que más lloraban, porque decían, no podemos ser sumisos, o sea, reconocer a José Bonaparte, no. Tampoco podemos decir que los ingleses vengan y nos gobiernen, ni tampoco la Carlota Joaquina. ¿Qué vamos a hacer? El virrey del Perú. Estaban en eso. Y los patriotas decían, los otros, los que querían la Junta, decían, tal después, aquí tenemos que aprovechar la oportunidad porque no hay quien salve, porque José Bonaparte no salva a nadie y a Carlota Joaquina menos, y los ingleses ni a misa. Ya. Mayo de 1810. García Carrasco recibe carta del virrey de Buenos Aires, que era Hidalgo de Cisneros, había salido Liniers. ¿Y qué es lo que le dice Hidalgo de Cisneros? Le dice, oye, yo he sabido por muy buenas fuentes que ya se está tramando algo terrible. Te quieren derrocar y quieren poner una junta. Eso le decía. Resulta que le estaba escribiendo eso. La carta tiene fecha el 15 de mayo. Resulta que el 25 de mayo cae y comienza la junta de gobierno en Buenos Aires. La revolución de Buenos Aires el 25 de mayo. Y este gallo, a 10 días de eso, mandándole recomendaciones, porque el tipo estaba histérico en Buenos Aires, mandándole recomendaciones de que eso estaba pasando en Chile. Y en Chile no estaba pasando tanto eso. ¿Y qué pasó? Que García Carrasco le manda una carta de vuelta que le dice, por favor, dame información más precisa. ¿Quiénes son los que están en esta cuestión, en esta insurrección? Y le manda esta carta de vuelta a Hidalgo Cisneros, pero le llegó en las manos a la Junta de Gobierno argentina, a los libertarios de Argentina. Y los libertarios de Argentina leyeron esta cuestión y escribieron una carta tan linda. Yo no tengo tiempo para leerla, pero es que es muy linda. Y dice, oye, usted, señor, hay una cosa divertísima. Es decir, se lo agarraron para el tandeo y le mandaron la carta de vuelta al señor García Carrasco, donde pedía información más detallada de cuáles eran los conspiradores. Entonces, esto lo puso más paranoico a este señor García Carrasco, estaba muy paranoico. Entonces, vino una denuncia de un rancagüino, por ahí saltó la liebre, un rancagüino, porque en esa época estaban las termas de Cauquenes que están de Rancagua al interior, todavía están las termas de Cauquenes,
En esa época iban los gallos ahí, los encopetados. Entonces estaba ahí José Antonio Rojas, Juan Antonio Valle, Bernardo Vera, estaban tomando esta agua termal ahí, y ahí estaban hablando y decían, oh, si no, tenemos que hacer un gobierno de republicano. Y el gallo del Rancagüino escuchó eso y lo contó. Entonces llegó esto a oídos del gobernador y dijo, vamos a vigilar a estos gallos. Y vio que se juntaban todas las noches en la casa de José Antonio Rojas. Y llegó y dijo, que claro, dijo, llegó y estaba tan paranoico que todos saben esta historia, pero la vemos ahora entroncada dentro de los acontecimientos, que llevó a un destacamento de dragones al mando de Juan de Dios Vial, que era un brigadier, no un brigadier, como un teniente, que tuvo mucha participación, fue un oficial de patriota, y a tomarlos presos en la noche. Y los tipos no pusieron ninguna resistencia. Y buscaron evidencia, entonces registraron la casa completa de José Antonio Rojas. José Antonio Rojas, Juan Antonio Valle, Juan Antonio Valle era el procurador de la ciudad de Santiago, era como el intendente de Santiago. Y los tomó presos, pero los mandó inmediatamente a Valparaíso, y con órdenes inmediatas de que se los lleven a Lima, al Callao, a Lima, sin juicio, sin procedimiento y sin pruebas, porque registraron las casas y no encontraron nada, encontraron unas cartas todas ambiguas. El Bernardo Vera tenía una especie de himnos, pero que eran himnos cuando nombraban al rey, y todo era así muy, porque estábamos como una especie de Unión Soviética. Entonces, esto lo hizo de noche subrepticiamente y los mandó a Valparaíso con órdenes terminantes al gobernador de Valparaíso de que los embarcara en una nave que había ahí norteamericana que iba a zarpar para el Callao. Pero resulta que el capitán de la nave le dice al intendente, le dice, ¿sabe? Está soplando viento norte. Estamos hablando de que esto era en mayo, 25. El 25 de mayo. El mismo día que Argentina era libre para siempre, Argentina no tuvo ni un problema de reconquista ni nada de eso. El 25 de mayo, el día de Argentina, el 25 de mayo, aquí se tomaban a estos tres personajes, que eran dos viejos. Bernardo Vera era 30 años, pero los otros dos eran sesentones, en esa época eran ya viejones, y eran tipos muy adocenados, tipos muy de rango, o sea, que no tenían rudeza en la vida. Entonces, mandarlos en unos caballos, que los caballos apenas, estos gallos no, andaban en carruaje, qué sé yo, lo pasaron pésimo. Llegaron a Valparaíso y ahí no pudieron entrar al barco porque el barco fue a capiar temporal y había viento norte. Entonces mandaron la información a García Carrasco diciéndole que no se podían embarcar inmediatamente porque había un problema de mal tiempo. Entonces el intendente el gobernador de Valparaíso dijo, bueno, estos gallos son gente tan decente, tan noble, y no quiero enemistarme con ellos, y son un agrado hablar con ellos, son tan agradables, así que los vamos a que se repartan por las casas, ¿saben? Porque este gallo, el gobernador, que estaba bajo las órdenes de García Carrasco, tenía un mejor criterio que García Carrasco. Bueno, la Real Audiencia, bueno, todo esto se supo en Santiago, porque ¿qué pasó con estos gallos? Llegaron las cartas de Valparaíso de ellos mismos, porque existía esa libertad de poder escribir una carta, llegaron las cartas de ellos y hoy están en Valparaíso, estos gallos se los quieren llevar sin juicio, Entonces la Real Audiencia dijo, no, esto ya es el colmo. Le dijeron a García Carrasco, señor, usted tiene que traer a estos gallos de vuelta. Y toda la gente de nivel, digamos, de ricos, esa gente fue a pedir por su gente, que era por estos tres. Dijeron, por favor, que
deshaga, usted anule esta instrucción, esta orden, y que vuelvan a Santiago. Están sufriendo, han sufrido un viaje que no están acostumbrados a andar en esos caballos de noche, y son viejos y son inocentes, y no hay pruebas contra ellos. Que muestren las pruebas. Ya. Y Gregorio de Argomedo, el que lo había alabado el egregio Gregorio de Argomedo, que lo había alabado al gobernador en la universidad cuando el gobernador exilió su carta donde le decía la Junta Central de que él se le confirmaba en el cargo. Se entró a suplantar al procurador de la ciudad, que era el Juan Antonio Valle, que estaba en Valparaíso prisionero. Y no le gusta eso y impone a su amigo del campo, al que quería que fuera rector, ese amigo del campo, a la Junta, impone al amigo del campo al cabildo, que fuera para que gobernara el cabildo, o sea, su amigo como jefe del cabildo. Entonces la Real Audiencia dice, ¿qué hacemos? No podemos tampoco estar contradiciendo porque fueron todos a alegar, dijeron, esto no puede ser, este gallo está haciendo puras leceras, está poniendo a su amigo del campo en nuestro territorio, que se vaya ese gallo. Es de este gallo, la Real Audiencia, jugando a dos bandas, dijo, bueno, ¿qué hacemos? Y declararon, esto lo tiene que resolver la Junta Central de allá de España. O sea, chuteamos la pelota. No quedamos bien con todo el mundo, la Real Audiencia. Y ahora todo esto le llega justo en este mismo instante en que están estos gallos, llega un barco que venía con viento norte fuerte desde Lima, Callao, con una carta del virrey Abascal, el virrey del Perú, donde le decía, tengo certeza de que se está organizando algo en tu lugar. O sea, le había escrito el virrey y el virrey había caído. Le había escrito el virrey de Abascal, chuta, dice, va a caer al virrey Abascal en Perú, y me dice que tengo gente acá, y yo tengo estos tres gallos, y me dicen que no, todos estos gallos están confabulados contra mí, todos estos gallos quieren liquidar al rey y este gobierno que ha durado 269 años. Eso es lo que llevaba el gobierno desde 1541, desde Pedro Valdivia. 269 años. Entonces, ya, entonces él como que había flaqueado en un momento con la Real Audiencia, este gobernador había flaqueado, pero le llega la carta del virrey Abascal y dice, no, aquí yo no tengo que hacerle caso a la Real Audiencia, ni a estos gallos del Cabildo. Entonces le mandó una carta a su amigo, que era Demián Alcai, que era el que había hecho la captura el que había protagonizado la captura de esta fragata inglesa, donde estaba Bunker, ¿recuerdan? ¿Cómo se llamaba? La Scorpion, allá en Pichidangui, en Quilimarí. Entonces, este mismo gallo, que era bueno para la cuestión así siniestra, le mandó una carta, le dijo, tú tienes que, olvídate del gobernador de Valparaíso porque es un blando, porque le cae, es simpático y está muy encantado con estos tres personajes. Lo que tienes que hacer tú es agarrar a los personajes, organizarte una turba, y se organizó una turba con cuchillos, palos, qué sé yo, anda y agárrate a estos personajes y los metís en el barco norteamericano que va a zarpar luego, y que se vayan a Perú porque ya están cambiando los vientos. Cuando cambian los vientos se van, pero déjalos en el barco. Y eso hizo. Pescó, organizó una turba de gente. Toda la gente en Valparaíso estaban asustados. ¿Qué es esto? Es una turba de gallos, eran como 60. Quizás serían los mismos que hicieron la cuestión del Scorpion. Y estos gallos llegaron, agarraron a los dos Antonio, a José Antonio Rojas y a Juan Antonio Valle, y los llevaron al barco. ¿Y por qué no llevaron a Bernardo Vera? Porque Bernardo Vera estaba enfermo. Y le preguntaron a los doctores certificando de que realmente estaba enfermo. Y a todo esto el barco zarpó y se fueron estos dos primeros mártires o primeros víctimas por la libertad de Chile, por el Partido Libertario. Estos dos viejitos se fueron al Callao y allá tuvieron que sufrir. Entonces,
esto se sabe, bueno, todo esto, cuando llegó la turba, a estos viejitos dijeron, nos permite, por favor, ir a buscar nuestras cosas a las casas. Estaban en casas, los habían acogido en casas, en Valparaíso. A todo esto Valparaíso, todo en el plano nomás, en el cerro no había nada en esa época. Los cerros eran pelados, habían cortado todos los árboles y los habían hecho de leña. Entonces, en el plano, ahí estaban las casas de un piso de adobe con teja. Y ahí, en esas casas estaban uno y otro. Entonces fueron cada una de esas casas a buscar sus pertenencias y escribieron una carta. Doblaron en el sobre y la mandaron para Santiago. Los dos con su carta. Entonces llegaron las cartas de estos dos egregios personajes a Santiago a la mañana siguiente. O sea, a mata caballo se fueron. Llegaron reemplazando caballos, y llegaron las cartas. Entonces García Carrasco sabía que iba a haber una reacción en contra de esto de mandar, porque él quería hacer un acto de terror y de represión para someter a este movimiento. Pero resulta que la noticia se le fue a su amigo, al amigo de la turba, de los 60, con garrote y con cuchillo, se le fue, fueron muy caballeros porque le permitieron ir a buscar sus cosas solo, escribir las cartas, y esas cartas llegaron a Santiago rápidamente, y García Carrasco tenía pensado en la mañana llevar toda la tropa y el regimiento de artillería para protegerse en el palacio, porque pensaba disparar a la multitud y someter la cuestión. Pero resulta que llegaron muy temprano, toda la gente se empezó a comunicar, antes del amanecer empezó todo el barullo y llegaron a la plaza por miles. Clase alta, clases medias, clases bajas, de todo tipo de gente. Todos seguían a los líderes, que eran los dueños. Entonces, se produce en ese momento el movimiento más increíble, que esto es en julio. El 11 de julio se produce el alzamiento popular en Santiago contra el gobernador García Carrasco y Francisco Antonio García Carrasco. Este alzamiento popular eran 4.000 personas que están en Plaza de Armas y en el consulado, el edificio del consulado donde estaba el Congreso Nacional, que antes había sido la iglesia de la compañía que se había quemado. Entonces, se juntan ahí, en primer lugar, había una cosa natural, que llegaban los gallos más importantes, los más distinguidos, llegaban primero y después el pueblo atrás. Entonces, los que hablaban esto, entonces empezaron a decir, oye, nosotros, esta cuestión tenemos que primero mandar un aviso inmediato para que no zarpe el barco. Pero ya el barco había zarpado, pero en todo caso querían evitarlo. En caso de que haya zarpado el barco, enviaron una información con la firma del gobernador García Carrasco para que devuelvan a estos personajes, a estos prisioneros. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos, y se fue todo el mundo. Iban los que capitaneaban esto, en Gregorio Argomedo y el Errázuri, fueron al Palacio de la Real Audiencia, que estaba donde está la Municipalidad de Santiago. Ahí en el Palacio de la Real Audiencia estaban los de la Real Audiencia, que querían evitar justo lo que estaba pasando. Ellos lo que no querían era justo lo que estaba pasando. 11 de julio de 1810, Santiago revolucionado. Miles de personas protestando. Todas con una sola idea: que se vaya Carrasco, que vuelvan los prisioneros. Entonces, hablan primero tienen que acallar las voces, y en un momento determinado Gregorio les dice a los de la Real Audiencia, a los tres, les dice, mire, tenemos que hablar con el gobernador tiene que firmar aquí las cosas. Ya, ok. Mandan a buscar al gobernador, el gobernador ve a toda la multitud y cuentan las anécdotas, cuentan que el tipo miró así, hizo un gesto de desprecio, como chusma, una cosa así, pero espantosa. Chusma. Llegó y vio a todos estos encopetados también, chusma. Y no quería, estaba firme con la cuestión, pero los de la Real Audiencia le dijeron, mire, si usted no firma, vamos a tener un problema con la gente.
con la multitud. No, es que yo mandé a buscar al regimiento de artillería. Y el regimiento de artillería llegó un gallo, le dijo, el regimiento de artillería mi gobernador, qué sé yo, don Francisco Antonio García Carrasco, no se presenta el regimiento de artillería. Entonces tenía solamente 100 hombres. Chuta, ya, firmó. Y en ese momento se obtuvo algo importante para los realistas. ¿Qué es lo que era? Que se calmó la cosa. Y los patriotas, que decían, chuta, perdimos el golpe de suerte, era hoy día o nunca. ¿Vamos a tener otro momento? Claro, firmaron el papel, se fueron esto pasó en la mañana, a la 1:30 de la tarde, o sea, a las 13:30 horas, sale el caballo con las cosas firmadas por el gobernador para echar para atrás toda esta cuestión. Nada. Llegó allá, ya se había ido el barco. Llegó la información de que se había ido el barco. Y en la noche, García Carrasco hace una fiesta. Lleva orquesta a todos los músicos y hace una fiesta con los suyos, un banquete, y la orquesta que iluminó la plaza como que estaba festejando como que fuera un triunfo de él, cuando él había tenido que agachar el moño y había tenido que someterse a la voluntad popular, y lo hizo como para atemorizar. Y la gente dijo, oh, este gallo está con su gente ahí porque estaba con los suyos, están tramando castigarnos, porque ya lo conocían cómo era, y era efectivo, estaba tramando cómo iba a castigar a Errázuriz, al Dunate, qué sé yo, al otro, al Gregorio Argomeo, etc. Entonces, a todos estos gallos había que eliminarlos, o sea, estaban pensando en exterminarlos. Entonces fue al día siguiente, esto fue el 11 de julio, el 12 de julio, va a recorrer los regimientos. El que estaba en San Pablo, y era el más importante, en la calle de San Pablo, que ahora en esa parte donde está la norte-sur con San Pablo, ahí. Y ahí estaba el arsenal, y él fue, visitó, y qué sé yo, y después iba a ver toda la parte armada para que estuvieran con él. Entonces, ¿qué hicieron toda la gente? ¿Qué hizo toda la gente? Sobre todo los dueños de fondos, de los fondos cercanos a Santiago, incluso los que estaban en Aconcagua, dijeron, vamos a hacer esto un golpe, vamos a hacer un golpe el día 17 de julio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestros campesinos. Se mandaron a matacaballo a sus jóvenes, a sus hijos, los hijos del patrón de fondo, a buscar a los campesinos con lanzas, con horquetas, con escopetas, con pistolas, con sables, lo que sea, ¡vamos! Y empezaron a traer gente, y la gente que estaba en Santiago que se armó como fuera y se fue ofensivamente a poner frente a los cuarteles de San Pablo, por arriba de los techos, todos estos gallos con una escopeta, y los gallos del cuartel de San Pablo eran gallos con cañones, con cuestiones, eran regimientos de línea, dragones, qué sé yo, lo otro. Habían 3 o 4 lugares de regimientos de línea en Santiago, y estaban frente a esos regimientos de línea el pueblo, y los que comandaban el pueblo, que eran los criollos, la clase alta criolla, y pensaban que llegaban refuerzos. Entonces en la noche estaban ahí en forma tan ofensiva frente a esto, y los militares pensando, ¿qué vamos a hacer? Los militares más, ¿para dónde nos vamos a tirar? Porque estaba el gobernador y estaba el pueblo. Y venían los refuerzos del campo, cada vez más refuerzos, capitaneados por jóvenes idealistas de aristocracia, y a veces no tan aristocráticos también, idealistas. Ahí estaba Manuel Rodríguez, por ejemplo, dentro de los que hacían esto. Y la Real Audiencia ve toda esta situación y dice, aquí estamos mal. Esta cosa va para una junta de gobierno independencia. Tenemos que frenar esto. Entonces la Real Audiencia convoca el día 16 a todos a una negociación. Y llega el gobernador y le dice, o sea, todos los del cabildo y más, o sea, 400, 500 personas que podían entrar en el edificio del consulado, y llegó el gobernador, y estaban los de la audiencia, y le dijeron, usted va a renunciar. Y este tipo, con toda su altanería y toda su arrogancia, firma que renuncia, y sale mirando con desprecio a todo el mundo.
Y ahí la cartita bajo la manga de la Real Audiencia dice: según el reglamento real de 1806, el que debe reemplazar al gobernador es el brigadier de mayor antigüedad en el reino. ¿Y cuál es el brigadier de mayor antigüedad en el reino? José, ¿cómo se llama? Mateo de Toro y Zambrano, que tenía como 90 años. Entonces los de la audiencia dijeron: este gallo es viejo, este gallo podemos manejarlo. Entonces, el 16, un día antes del golpe que iban a dar los criollos, los reformistas, los patrióticos, los libertarios, la Real Audiencia juega su última carta, hace renunciar a Carrasco y se nombra como gobernador de Chile a Mateo de Toro y Zambrano, un viejo brigadier de casi 90 años, que tenía una familia inmensa, nietos, sobrinos, yernos, nueras, etc. Y está la casa colorada, que era la casa de él, que está ahí a media cuadra de la Plaza de Armas. Tienen que verlo ustedes. Se llama la calle Compañía. Ustedes están en la Plaza de Armas, vayan, pronuncien por la Casa Colorada, esa es la casa de Mateo de Zambrano. ¿Ya? Entonces, aquí quedamos con la historia. La Real Audiencia ha jugado su última carta porque dice: vamos a manejar a Mateo de Toro y Zambrano. Y sigue esa historia, porque no sé cuánto he hablado harto. Ok. Estamos hasta la próxima. Tercer capítulo. Vamos a la primera Junta Nacional de Gobierno, Congreso Nacional. Espero que no se hayan aburrido.